Buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo Masterminds. Espero que hayan empezado muy bien su día. Hoy quiero presentarles a Karen Zúñiga. Hola Karen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pablo? Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Qué alegre tenerte por aquí. Muchas gracias. Estoy muy emocionada y muy alegre. Les agradezco mucho a Ingrid, a Elisa, a Catherine y a ti hacer posible este Masterminds. Y muchas gracias por la invitación. Hombre, qué alegre, qué alegre. Pues bueno, a todo nuestro público les damos las gracias por su acostumbrada puntualidad, por eso es que también nosotros empezamos de esa manera. Quiero empezar por presentarles ya formalmente a Karen. Karen es mujer, profesionista, madre y esposa, entre otros de sus roles, licenciada en Derecho con especialidad en Derecho Procesal por la Universidad Autónoma de Nuevo León y maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Internacional de La Rioja, con diversos cursos diplomados acerca de cumplimiento regulatorio, la integridad y la ética empresarial, prevención del lavado de dinero, mejores prácticas y el gobierno corporativo, anticorrupción, derechos humanos y control interno como auditor interno. A lo largo de su carrera colaboró con la unidad de negocios de FEMSA Logística, que ahora se llama Solística de FEMSA, dentro del Departamento Legal del Área de Contenciosa, salvaguardando los intereses de la compañía. Al área de gobierno corporativo tuvo su introducción también en FEMSA, en el Departamento de Normatividad y Gobierno Corporativo, en el que tuvo la oportunidad de entrarse más a profundidad en el compliance y la importancia de una estructura de integridad y ética. Colaboró, por supuesto, en procesos de actualización normativo, cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero, generación de matriz de riesgos y planeación e implementación del programa de compliance, entre otros. Actualmente tiene bajo su responsabilidad la gerencia de gobierno corporativo en Bioaro. Así que, como ven, pues tenemos a una profesional de alta talla eh, dispuesta a compartir con nosotros todo su conocimiento y sus experiencias el día de hoy. Así que, Karen, oficialmente bienvenida. Muchísimas gracias por tu participación con nosotros. Gracias a ti, favor que me haces. Espero que mi experiencia pueda aportar a todos nuestros oyentes el día de hoy y veamos un poco más desde el tema práctico, lo que yo pueda también compartirles. Sé que muchas veces escuchamos mucho de compliance a nivel técnico, de conocimiento teórico, lo que podemos encontrar dentro de lo teórico y espero mi aportación pueda ser de ayuda a todos ustedes. Buenísimo, buenísimo. Pues bueno, empecemos un poco con las preguntas para empezar a escucharte y aprender de ti. Y bueno, vámonos por la parte básica. Una de las cosas que creo que causa mucho interés es esa diferencia, porque siempre se habla que los corporativos funcionan de manera muy diferente que las empresas familiares, ¿verdad? Sin importar incluso su tamaño. Entonces, ¿en dónde has encontrado tú esa diferencia entre el gobierno corporativo en una empresa familiar y una no familiar? Y mira, fíjate que particularmente como dice la Bolsa Mexicana de Valores, primeramente, que es el gobierno corporativo, ¿no? Para darte un poquito más de énfasis en la respuesta y en lo práctico. El gobierno corporativo es más que nada una normativa, son prácticas que tienen las empresas que se refieren a sus estructuras, a sus procesos, sus procedimientos que se llevan dentro de la organización y es casi siempre adoptado por un consejo de administración que a su vez se encarga de rendir cuentas de equidad y también de la transparencia en las relaciones de la empresa con sus partes interesadas, ya sea hacia fuera de la organización, pero como parte de quienes la integran, como su junta directiva, su consejo, los accionistas, las terceras partes como clientes, también sus empleados, con el gobierno y con la comunidad. Entonces, en base a esto, es prácticamente que se tiene una estructura de un gobierno corporativo dentro de una empresa. ¿Qué las hace diferentes? Un tanto es su forma de estructurarse.
como bien sabemos, pues una empresa familiar pudiera ser incluso desde la tiendita de la esquina, ¿no? Que empieza como un negocio para el desarrollo de una familia y después que puede ir creciendo hasta incluso tener ya diferentes sucursales y demás, ¿no? Entonces, principalmente estas empresas familiares comienzan a crecer y llegan a un momento en el que guardan cierta administración de esa empresa, de ese negocio, en el que existe un protocolo familiar, un consejo familiar, eh, puede haber por ahí algunas estructuras diferentes de cómo se manejan. Si es una sola persona, bueno, en este caso tendrían que ser dos personas las que generan una empresa, y pues un plan de sucesión, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder con esa empresa? Cuando quienes actualmente la emprendieron ya no estén, qué es lo que va a suceder, cómo va a guardar esa trascendencia la empresa familiar. Y la otra es la que no es familiar, la que ya es más institucional, ¿no? ¿Cuál es esa diferencia? Pues ya no es tanto un control o un gobierno desde la familia, sino que existen también posiblemente accionistas, personas externas a la familia que ya también tienen un porcentaje sobre las acciones de la organización y que a su vez pues también pudieran tener cierto rol o nivel en la toma de decisiones de la compañía. La estructura de una empresa no familiar o institucional pues ya también puede tener una estructura tal como contar con un comité de auditoría, un consejo de administración en lugar del consejo familiar, tener un comité de prácticas societarias, un equipo directivo que también genera por ahí cierta toma de decisiones y pues algunos comités. Aquellas que cotizan en bolsa, no me dejarán mentir, pues tienen sus comités de riesgos, de planeación financiera, de desarrollo, hay un sinfín de comités que dependiendo cuál sea el objetivo, la misión, la visión de la compañía, serán los comités con los que lleguen a contar, ¿cierto? Entonces, prácticamente en eso se basa un tanto la diferencia entre las empresas familiares y las no familiares o institucionales. No, mira, interesantísima tu respuesta, porque no me vas a creer, anoche estuve platicando con un buen amigo, dueño de una empresa familiar, y me decía, mira, es que el tema, yo no sé qué voy a hacer para ya poder empezar a descansar un poquito, delegar, porque no he encontrado un sucesor. Y tiene ahorita ese tema, ¿verdad? Entonces le decía, bueno, te toca pensarlo fuerte porque si no vas a tener mejor que empezar a vender porque, porque las cosas no son tan sencillas y sí, los problemas son serios en ese sentido porque el día de mañana el valor de la empresa se puede venir abajo cuando no existe ese buen plan de sucesión y demás, ¿verdad? Sí, sobre todo porque una idea o la idea original que dio nacimiento a esa empresa, muy probablemente con el paso del tiempo, con las nuevas generaciones, con el cambio en el entorno, probablemente la visión o la misión con la que pudo haber nacido ya no sea la misma. Y Exacto. justamente tenemos que transmitirle a aquellas personas que vayan a tomar ahora las riendas de esta organización, de esa empresa familiar, ese alcance, esa visión que tenemos de a dónde queremos llegar con la compañía y trascender en el paso del tiempo. Sí, mira, y justamente eso me lanza la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Por qué es la importancia de prestar atención a todos estos temas de cumplimiento y gobierno corporativo? Si tuvieras que dar tres puntos que tú consideres eh, torales para prestarle atención a estos temas, ¿qué dirías tú? Fíjate que principalmente, y como un poco ligado a esto que estamos conversando, ¿no? De que alguien más pueda tomar las riendas de una organización. ¿Qué sucede?
Pues justamente el gobierno corporativo, como lo decíamos, es la base de la normativa, de las mejores prácticas, de esa estructura de la organización. Entonces, la primera es sentar las bases de cómo es la gobernanza de la organización para que pueda haber una toma de decisiones basada en esa estructura ya establecida. Entonces, es muy importante que cuando una organización familiar comienza a crecer, vaya estableciendo esos lineamientos para dejar las bases, que las demás personas que vengan, y no solamente la sucesión, sino la junta directiva incluso, pueda tomar esas decisiones basadas en los objetivos de la organización. Entonces, esa es una, sentar las bases. La segunda es por un tema que nos va a llevar al punto del cumplimiento, ¿no? El cumplimiento, hablándolo ahora sí que en el término del compliance, es un término que nació en Estados Unidos cerca de los años 70, por tantos temas que ya conocemos tan famosos, ¿no? Temas de corrupción, y es justamente una de las partes que quiere cuidar el gobierno corporativo y el tema del cumplimiento. ¿Cómo hacemos que la organización trascienda en el tiempo? Cuidándola de evitar temas de corrupción, una, para que la organización pueda continuar creciendo, cuidando sus recursos, y otra, porque también perdón, es un tema relevante el hecho de que primeramente, como ciudadanos, vivimos en un entorno social en el que tenemos que cumplir una regulación legal. Entonces, tenemos que cumplir la legislación del país en el que estamos, cuanto y más cuando desempeñamos una actividad económica, hablando de una empresa familiar, ¿no? Entonces, esta empresa familiar tiene también que cumplir con la legislación para poder continuar con sus actividades siendo lícitas, siendo en cumplimiento estricto y apegado al derecho, para que eso le permita continuar, para que la misma, los estímulos fiscales, el hecho de la continuidad del negocio, el impedir que te vayan a cerrar tu establecimiento y demás, ese tipo de riesgos que puedan estar mitigados. Entonces, por eso la importancia también del cumplimiento, ¿no? Y prácticamente porque el gobierno corporativo es ahora sí que esa protección que tiene la organización en cuanto a la transparencia dentro de ella, en cuanto a la gestión del riesgo, a la toma de responsabilidades de cada una de las partes que están interaccionando en ella, este, pues a fin de dar, de mantener y continuar en el tiempo. Y voy a repetir mucho lo de continuar en el tiempo porque es realmente la finalidad. ¿Cómo podemos trascender? ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestra empresa siga funcionando, de que sigamos teniendo ingresos? Pues es justamente cuidándola, cuidando sus recursos, y creando una cultura en la que no solamente la familia sienta que la empresa es suya y se apropie de esa cultura, ¿no? Del cuidado, sino también sus colaboradores y todos aquellos que interaccionan en su cadena de suministro y en su cadena de valor. Buenísimo. No, mira, me parece interesantísimo todo lo que nos estás diciendo, porque sí, estoy 100% de acuerdo contigo y eso es algo que vamos a escuchar mucho durante esta plática y es la trascendencia, ¿verdad? El cuidado de la organización para que trascienda en el tiempo, para que pueda realmente ser sostenible. Pero, la palabrita sostenibilidad todo el mundo la asocia solo a temas ambientales, ¿verdad? Es correcto. Pero la sostenibilidad implica muchísimos temas más, y la sostenibilidad financiera, la sostenibilidad, obviamente el cuidado ambiental, pero hay otros temas. Entonces, me encanta que tengas ese enfoque que ese sea el objetivo final, tengamos claro de que ese es el objetivo final del tema. Y mira, si tuvieras piensa en este amigo que te contaba de anoche, ¿qué le dirías tú si yo te dijera, Karen, mira, por favor, dile cuáles son esas principales ventajas que vas a tener si ya empiezas a prepararte en tener un sólido gobierno corporativo en tu empresa familiar?
Fíjate que el que más llama la atención es el tema de los financiamientos. Algo muy relevante que es como que ahorita creo que las organizaciones familiares en particular, y digo todas en general, ¿no? Pero las familiares procuran mucho el cuidado de sus recursos y a veces eh, somos muy tendientes a ver qué es lo que me pide la ley y pues voy a cumplir con lo que me dice la ley, ¿no? Pero qué más allá de la ley puedo, cumplir, puedo, generar mejores prácticas, puedo adoptar mejores prácticas. Y el tema es que ahorita, en el tema de la Bolsa Mexicana de Valores, las empresas que cotizan en bolsa, ellos tienen muchos requisitos adicionales, para poder incluso, o sea, de regulación para ellas y para su cadena de valor. Entonces, si una empresa familiar quiere llegar a ese nivel, o de poder ser proveedor de una empresa que cotiza en bolsa, tiene que mejorar también su calidad de proveedor, su calidad de integridad y de cumplimiento para poder cumplir ahora sí que con los requerimientos que esas empresas pudieran hacer hacia una organización familiar. El tema de los financiamientos es bien interesante porque ahora las entidades financieras te envían esos dichosos cuestionarios de ASG, ESG, en los que prácticamente si no haces un reporte anual, que hagas público hacia toda la comunidad, a tu cadena de valor, sí lo terminas haciendo ahora sí en esos cuestionarios de ASG y ESG y en tus cuestionarios de riesgos, ¿no? Y que algo muy importante es que mientras más apegado a mejores prácticas te encuentres, menor es el riesgo que tienes en tu calificación. Entonces puedes acceder incluso a financiamientos con menor tasa de interés. Y esto es relevante y es significativo en términos económicos y financieros para la compañía, ¿no? Que es un atractivo realmente del poder decir, vamos a darle, vamos a cumplir un poquito más allá, vamos a hacer un esfuerzo extra, ¿no? Para poder tener ese acceso a ese tipo de temas. Y en el tema de la cadena de valor, pues también una es poder acceder también a ser proveedor de grandes empresas. Y un tercero creo que es muy importante el tema de cómo impactas a tu comunidad. ¿Sí? No solamente impactamos por hacer voluntariados, por hacer donativos, por generar algún evento o algo así, ¿no? También impactamos en cómo generamos una cultura dentro de la organización y que esa cultura la gente la adopte como propia y después vaya a su casa y cree hijos y una familia que tenga esa trascendencia en valores, en cultura y que pues también ese impacto cultural lo pueda tener hacia la sociedad, ¿no? Entonces creo que esos Totalmente. son los tres puntos más relevantes de la importancia de este cumplimiento y del gobierno corporativo. ¿No? Y si lo vemos en el largo plazo, una de las cosas que más me gusta de estos puntos que mencionas es la parte del impacto que se tiene en la comunidad, ¿verdad? Porque una empresa ética no solo va a impactar dentro de sus empleados y de lo que pasa dentro de las cuatro paredes, sino que todo eso se extiende eso de tener mejores ciudadanos, tener mejores padres de familia, mejores personas que a la larga van a hacer que lo que esté pasando dentro de la comunidad o donde se desenvuelve la empresa, pues sea mejor. Así que esa parte de impacto suena como, ay, sí, qué bonito, qué soñador, pero nos gusta más pensar en el acceso a la plata y toda la cuestión, pero yo creo que más allá, si tenemos clientes leales, la plata va a venir y este tipo de acciones van a empezar a generar esa lealtad y todo ese crecimiento financiero a la larga. Entonces, como que lo pusiste como un tercer punto, pero creo que tiene un peso muchísimo mayor para que creo que los oyentes también lo consideran. Así que me gustó mucho, Karen. Sí, Perdón.
Sí, es que hay veces que hay que vender la primera idea, ¿no? Para que Sí. nos compren las demás. Pero digo, en el sentido filosófico, pudiera parecer por ahí alguien que incluso creo que por aquí está en la audiencia, dice que esas estructuras o esos escenarios son como el Disney, ¿no? Es el mundo maravilloso que te imaginas que sucediera, ¿no? Y es prácticamente una de las bases. El ser humano está buscando la felicidad. ¿Cómo lo llevamos ahí? Entonces, el tema es cómo de lo relevante para una organización, que es un término económico, también termina impactando en una sociedad y cómo lo fusionamos para no solamente tener un impacto económico, porque si bien estamos obteniendo un beneficio por realizar una actividad, pues lo conducente es que la sociedad también se vea beneficiada. Y creo que es un punto relevante. Sí, lo que dice esta persona, estoy de acuerdísimo con él y me encantó lo de usar lo del Disney, porque por poco lo digo, pero sí, estoy de acuerdo, pero qué alegre que a la larga ese sea el fin, ¿verdad? Y las empresas se enfrentan a muchos dilemas y se enfrentan a desafíos en este momento, porque si lo encuadramos en lo que acabamos de decir, muchos empresarios dirán, ah, pero es que esto suena a carta santa, entonces, pero ¿qué desafíos son realmente los que tú ves que se van a enfrentar? ¿Cuáles son esos paradigmas incluso a los que se puede enfrentar un empresario propietario de una empresa familiar para crear sus programas? ¿Cómo lo ves tú ahí? Fíjate que creo que primero, lo primero que nos vamos a enfrentar es al choque emocional y cultural, ¿no? El tema del cambio. ¿Cómo iniciamos nosotros una empresa familiar y cómo vemos el entorno social y económico? El tema de cuáles son las mejores prácticas que el mundo quiere que implementemos y a qué sí nos podemos comprometer. Porque no es cierto que todas las organizaciones de un momento a otro puedan adoptar todas esas mejores prácticas, porque a lo mejor no tienen los recursos, porque a lo mejor la ideología no empata completamente, pero hay que ver de qué manera la empresa está preparada para algunas mejores prácticas, irlas adoptando e ir viendo de qué manera poder crecer a tener esas mejores prácticas que debería de tener. Entonces, ese es, creo que, el primer desafío, poder establecer un compromiso, de decir, sí quiero llegar a estas mejores prácticas y me voy a comprometer a destinar recursos no solo económicos, sino un recurso humano que también genere este impacto y que lo pueda estar monitoreando para saber que sea eficiente, que tenga éxito. Otro de los temas es que ahorita estamos en un punto en el que la reputación es muy importante. Traemos un tema en que las redes sociales ya es tan trascendental que es necesario que la organización también vaya adoptando esas mejores prácticas, no solamente para el tema de ver cómo se obtiene un financiamiento, de cómo sí va y es parte de una cadena de valor, sino también para que pues prácticamente su entorno entienda que esa organización está actuando conforme a derecho, conforme a las prácticas, que está siendo beneficiosa para la sociedad y que no le está generando un impacto negativo. Entonces, creo que eso también es otro de los desafíos, cómo generar ese impacto reputacional y mantenerlo. Este, y pues prácticamente el tema de la competencia, ¿no? Eh, Uno crece, cada vez hay más competencia. El tema es cuáles son los diferenciadores que te hacen mejor empresa. Probablemente todos cumplamos con la ley, pero ¿qué es ese extra que tú le das a tu cadena de valor? ¿Qué es ese plus que tú le entregas? Más allá de que tengas una buena atención al cliente, que tengas un soporte, ¿cómo generas la confianza para tener una relación de negocios? Porque si bien podemos tener la mejor empresa,
pero si no tenemos confianza con nuestros clientes, proveedores, con cualquier tercero o con nuestros stakeholders, pues no tenemos nada, ¿no? Si no es con la confianza. Totalmente de acuerdo contigo al respecto. Es importantísimo generar ese awareness que tienen que tener también los empresarios respecto a cómo le da valor a su organización tener todo esto y cómo eso los vuelve más deseables para hacer negocios. Entonces es interesante. Y creo que ese es un reto, eh, ese es un reto cultural bien fuerte que se tiene. Así Sí. que bueno, y mira, tratando de meternos, bueno, entrando tal vez en el contexto mexicano, pero si tú pudieras también hacer mención de algunos otros temas regulatorios, por ejemplo, ¿cuáles consideras que son las regulaciones y leyes clave que las empresas familiares deben cumplir? Fíjate que esta es una pregunta muy común, pero muy difícil de responder. Te voy a decir por qué. Porque depende mucho de la localidad en la que se encuentra, de, de estar en el mismo país, pero en diferentes estados e incluso en diferentes municipios, ya aplican legislaciones diferentes. Entonces, una organización tiene que cuidar desde los sitios en los que está operando, desde su oficina, el espacio que renta para tener su empresa, desde eso tiene que observar la legislación que le aplica al establecimiento adicional. ¿Qué giro es la empresa para poder establecer ahora sí que la legislación que le aplica? En términos de compliance, podemos irnos en ver el traje a la medida, ¿no? De la organización. El tema de, por ejemplo, cuáles son los riesgos más relevantes que tienen un impacto muy duro, muy crítico para la organización. Por ejemplo, en México tenemos el tema de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que habla sobre todo el tema de corrupción, en el que pues, nos habla de un programa de integridad, nos dice que las personas morales son responsables de de alguna falta, como es administrativa, es de alguna falta, de, que consideren hechos de corrupción, de soborno con las autoridades o hacia las autoridades, y entonces te establece distintos riesgos desde una multa hasta incluso la disolución de la sociedad. Entonces, eso creo que es lo que es importante que podamos ir identificando en la latitud que nos encontremos. ¿Cuáles son las legislaciones de las generales a las particulares que pudieran tener un impacto sobre la organización porque les sea aplicable por su giro, por sus instalaciones, por la cantidad de personal con la que cuenta, y hacer una matriz de esos riesgos que le pudieran llevar al punto más crítico, poder evaluar la criticidad de esos riesgos y ahora sí ir estableciendo el cumplimiento en relación a la criticidad de los mismos. Pero sí, en particular una legislación no la hay, hay que revisar y hay que analizar cuáles son todas nuestras implicaciones, tanto fiscales como de operación, para ahora sí poder establecer la legislación completa que nos aplica. Pero sí es muy importante empezar de lo general a lo particular para que podamos ir teniendo visión de los temas más trascendentales en la organización. Mira qué interesante, porque sí. Usualmente uno trata de irse primero por la parte particular, ¿verdad? Estoy en tal industria, entonces me voy a meter solo a investigar qué es lo que tiene que ver con mi industria, con mi giro de negocios, y se nos olvida muchas veces lo general. Pero sí, y en esos detallitos, el diablo está en los detalles, decía mi abuelita. Entonces, hay que tener mucho cuidado con todos esos temas. Sí, es correcto. Fíjate que el tema de la particularidad, cuando hablamos del giro, ahí ya determinamos en cierta manera
nuestra legislación, ¿no? Si estamos en un giro como la minería, sabemos que hay leyes generales sobre minería. Si hablamos, por ejemplo, en mi caso de telecomunicaciones, sabemos que hay leyes federales de telecomunicaciones y de ahí podemos partir a ir desglosando esa legislación que nos aplica, y ver prácticamente cuáles son las consecuencias más duras o más difícil de enfrentar para la organización. Y en tema de compliance, bueno, tenemos, hay algunas materias que podemos ir identificando, como los temas de anticorrupción, de prevención del lavado de dinero, protección de datos personales, ciberseguridad, que en México, por ejemplo, todavía no hay una legislación tan específica de ciberseguridad, pero que hay muchos esfuerzos entre las organizaciones para poder ir combatiendo el tema del fraude a través de la ciberseguridad, temas de competencia económica, todos esos factores que podemos ver que la mayoría de las organizaciones pudieran incurrir en ese tipo de riesgos y que son los que ahorita están a la vista. Creo que esos son los que podemos empezar a identificar si nos aplican o no. Y ahora sí, partir en toda nuestra base de riesgos. Ok, mira, y hablando y hablando de otros temas ahorita por ejemplo, ya pues, ahorita hablamos de la parte de legislación, que es de regulación obligatoria, no hay mucho que hacer. Platiquemos un poquito de lo voluntario y muchas veces ya aunque en algunas legislaciones se habla sobre el tema de programas de integridad, realmente para siendo una decisión muy a lo interno de la empresa, eh, crear un programa de integridad vivo. Ahorita si vemos las últimas guías que sacó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, su enfoque es principalmente, va, qué bueno que me estás diciendo que tienes un programa de integridad, pero demuéstramelo. ¿Cómo es que este programa está vivo? ¿Cómo que es que este programa funciona? Y ahí es algo interesante de cómo podemos venderle a un empresario, qué podemos decirle a un empresario de por qué un programa de integridad es beneficioso para su organización. Y ahí te pregunto, ¿tú qué le dirías a ese empresario? Fíjate que hay dos variables de riesgo para la organización. Uno es el tema legal, porque si bien sabemos estos temas de integridad, de cumplimiento, traen un enfoque basado en el tema de la prevención a la corrupción o a las pérdidas económicas, ¿no? Entonces, el tema es generar una, ahora sí que la cultura de la prevención. Comentaba yo que de pronto en algún momento en mi carrera me dedicaba a hacer tantas demandas, y eran términos de 15 días o de 30 días para poder, impugnar algún acto de autoridad, que de pronto empezamos a pensar, ¿por qué somos apagafuegos, no? Así le decimos por aquí, ¿por qué tenemos Un que ser los bomberazo. bomberos? Exacto. Entonces, el tema es, bueno, hay que ir un paso atrás. ¿Cómo prevenimos el tema de que se generen actos, que pudieran afectar a la organización, ¿no? Entonces, el tema de la prevención es muy importante. Creo que incluso no solamente en las empresas, también a nivel social, el tema siempre nos impactan y nos dice el gobierno, o bueno, a veces el gobierno no nos lo dice, ¿verdad? Pero eruditos nos dirán que la educación es base, es elemental para generar una cultura y más una cultura de prevención. Entonces, ¿cómo evitas primero que se generen malas prácticas? Pues educando a las personas, ¿no? Porque las empresas son un ente y que es creado, está formado por personas, ¿no? Entonces, ¿cómo llevamos a esas personas justamente al tema de generar una cultura para evitar el tener que reaccionar porque ya hubo un incumplimiento, una mala práctica, no solamente en temas éticos, sino en temas legales? Entonces, el punto es generar un programa que te pueda indicar, te pueda ayudar a generar esa cultura, pero a la vez tienes que monitorearlo.
tienes que establecer y darle seguimiento para saber si está siendo eficiente, y si realmente está generando el impacto que quieres en la organización. Entonces, el tema es, una es como prevención, es para que justamente bueno, no la organización, las personas que forman parte de la organización sepan lo que ética e íntegramente la organización espera de ellos. Entonces, es muy, muy relevante el hecho de que si el empresario quiere evitar tener un abogado, un financiero, una auditoría que esté cuidándole las espaldas, pues tiene que generar esta cultura de prevención. Porque la gente se apropia de la cultura, se apropia en el sentido de pertenencia y son temas que tanto, como ya lo dijimos, puede ayudar a la organización como también allá afuera en la sociedad. Entonces, es muy relevante un programa de integridad. En la legislación mexicana, en el tema de cumplimiento, hablamos de que se habla de que las empresas pueden incluso ser beneficiarias de una reducción a las penas o a las sanciones en caso de que se encuentre que alguna persona en su organización generó un acto de una falta grave administrativa, ¿no? Por no llamarla completamente corrupción, pero que tuvo una falta grave de las que la Ley General de Responsabilidades Administrativas señala. Entonces, esta empresa o este ente puede obtener ese beneficio siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos. Es desde tener un manual de organización y los procedimientos con las responsabilidades definidas de las áreas, contar justamente con un sistema, por ejemplo, de transparencia, estas llamadas líneas éticas, en las que casi siempre se pide y la mejor práctica es que sea administrada por un tercero, que se guarde el anonimato de aquellas personas que están, pues reportando algún hecho, algún acto que hay dentro de la organización, y también el tema de la protección hacia las víctimas o de aquellas personas que están reportando. Y bueno, trae una serie de requisitos. El tema, fíjate, tan curioso y tan particular es que para que sea eficiente necesitas alguien que lo pueda ejecutar, ¿no? Que lo pueda monitorear. El tema es que, por ejemplo, en la legislación mexicana no, no tenemos todavía una figura del oficial de cumplimiento en temas de integridad. Tenemos un responsable para el tema de prevención de lavado de dinero, El es un AML responsable de clásico. cumplimiento. Eh, Sí, pero ese es nada más para tema de prevención de lavado de dinero. Y muchas veces nos vamos con la idea de que es esa persona la que se hace cargo de todo este tema, ¿no? Pero ese es particular del tema de prevención de lavado de dinero. En cuanto al tema de integridad, trae una connotación muy impactante. ¿Qué le puedo decir a las organizaciones? Muy probablemente esos esfuerzos que requiere el programa de integridad ya los están haciendo. Solo hay que buscar en qué partes de la organización están repartidas. Por ejemplo, ya traemos, muy probablemente ya traemos a un área de capital humano, de recursos humanos, que está generando capacitaciones de un código ética o capacitaciones en general, ¿no? Probablemente ya traemos un código de ética, un código de conducta. Si no lo tenemos, hay que trabajarlo. Muy probablemente ya tenemos también pues un área de control, de control interno o a veces el área de auditoría adquiere algunas funciones del control interno y ya tiene una matriz de riesgos, ¿no? Ahora es poder agruparla e integrar algunos temas de cumplimiento legal más allá de solamente el tema financiero o de los riesgos operativos. Entonces, agregar esa base de cumplimiento legal. Y bueno, es prácticamente, ahora sí que lo que yo les puedo decir es muy beneficioso que haya una persona que pueda no hacerlo todo, pero sí coordinar esos esfuerzos para que en el caso, Dios no lo quiera, de que haya algún tema de incumplimiento, esta persona pueda
brindarle a las autoridades todo el soporte de que la organización sí está generando esfuerzos para combatir alguna mala práctica o algún tema de corrupción. Entonces, en ese sentido es que tiene trascendencia, porque sí pudieran tener algunos beneficios en el tema, como ya lo dices, en Estados Unidos creo que está prácticamente ahora sí que la práctica completamente de estos temas, de estos sistemas de integridad. Ya hay instituciones públicas y privadas que le dan seguimiento, que lo monitorean, que generan auditorías y demás. Y ¿por qué no? Ir viendo también hacia ese escenario, porque sabemos que ahora sí que las potencias mundiales son las que nos traen la base de cómo en algún momento nosotros vamos hacia aquel lugar, ¿no? Entonces es muy relevante, muy importante que podamos ir caminando con ese objetivo. Ay, interesantísimo. Y mira, mencionaste algo que de verdad muchas veces se pierde de vista y es esas métricas de impacto que se quieren para la organización. Pues, quiero resaltar ese punto porque justamente es un punto en donde se falla. Y creo que se falla bastante, ¿verdad? O sea, sí, tengo mi línea de denuncia, sí, tengo mis programas, sí, no sé, pero ¿cómo lo estás midiendo? ¿Tienes definido ese objetivo que quieres lograr para tu programa de integridad, para tu programa de cumplimiento? Y si lo tienes definido, sabes cómo lo vas a mejorar y cómo lo vas a medir, porque si no lo mides, no lo vas a poder mejorar. Entonces, se vuelve bien interesante que ese es un temita que muchas veces queda muy por encima o no se le presta atención y es un tema fundamental que realmente nos va a permitir la mejora continua en el tiempo. Em, Hay varias preguntas del público. Me interesa que veamos algunas de ellas. Claro. Porque ya es increíble cómo se nos acorta el tiempo. Sí, sí, es correcto. Entonces dice una pregunta, buenos días, muchas gracias por tratar estos temas. Asesoro empresas familiares en temas de compliance y aunque existen accionistas y directivos que son familia, se manejan con altos estándares, se manejan con altos estándares éticos. ¿Cuáles crees que deben de ser los pilares fundamentales de estos planes de cumplimiento? Yo creo que va muy apegado a la última pregunta a lo último que acabamos de platicar, ¿verdad? No Es sé si correcto. quieres agregar algo. Sí, pues fíjate que prácticamente es un plan de compliance, es un traje hecho a la medida de la organización. Habrá empresas que tienen altos estándares éticos. Creo que la mayoría de las empresas familiares y más las que ya tienen tiempo funcionando, están basadas en esos temas, ¿no? En altos estándares. El tema es buscar las dolencias de la compañía y buscar esos temas que ya nos están funcionando bien, que son parte de nuestra matriz de riesgos de ética e integridad, ¿no? Este, por ejemplo, el tema de la comunicación del código de ética. ¿Cómo lo comunico? ¿Cómo lo difundo? ¿Cómo capacito a la gente sobre el código de ética? ¿Cómo es que la gente se apropia de los valores? ¿Y cómo genero los compromisos con el área que ejecuta esas acciones para poder determinar en el año si se llevaron a cabo acciones para estos temas y cuáles fueron los resultados? Ahora, el tema de la línea de ética, cómo es que la estamos implementando, cuál es el sentir de las personas que forman parte de la organización, si funciona, si no funciona, si tienen confianza en utilizar este medio para reportar alguna mala práctica dentro de la organización. Y también con todas estas áreas que puedan ser parte, poder ir jalando los hilos y establecer los compromisos en el año y poderlos medir al final si se hicieron y cuál fue la efectividad que tuvo y cuál fue el impacto que tuvo sobre la organización. Entonces creo que es sobre el código de ética que sienta las bases de nuestra estructura, sobre la línea de ética, sobre el tema de a qué nos estamos comprometiendo también como organización a hacer, a qué mejores prácticas queremos adoptar para implementarlas, el monitoreo y el seguimiento, que no se nos pase que digamos, lo vamos a hacer trimestral y luego ya no tuve tiempo, pues mejor semestral, ¿no? No hay que cumplir con esos compromisos. Y vamos a decir
que lo vamos a hacer, hay que monitorearlo para poder establecer cómo vamos avanzando en el mismo y que no lo queramos hacer en noviembre y en diciembre porque ya nos van a calificar nuestros objetivos anuales, ¿no? Entonces sí, hay que mantener todo ese compromiso, establecer cuál es el traje a la medida que la organización necesita y siempre tenerlo en mente como la mejora continua. ¿Qué es lo que ya hago bien y qué es lo que me falta para llegar a donde quiero estar? No te escucho, Pablo, creo que este fue el audio. Ay, gracias, gracias, sí. ¿Viste? Es más fácil si uno tiene el audio activado, ¿verdad? Sí. Eh, Mira, hay una pregunta que me parece interesantísima aquí, porque pareciera obvio y más después de todo lo que se ha hablado, pero Dios mío, no es tan obvio. Dice, el reto en lo personal es convencer a los miembros de una empresa familiar, o sea, la familia, de implementar todo esto. Y aunque ya han dado muchos argumentos para ello, realmente, ¿cómo logramos darles a entender la importancia que esto tiene? ¿Cuáles serían esos argumentos, esos argumentos con los que les tenemos que hablar y decirles, no, señores, de verdad, tienen que ponerle atención a esto porque... Creo que es súper importante cuando manejamos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, para impactar en tema de anticorrupción, cuando capacitamos, o al menos a mí me ha tocado observar algunas capacitaciones en las que siempre te dicen, fulanito de tal hizo tal cosa y fue tendencia mundial porque por un acto tal, ¿no? Y la sanción económica fue de tantos millones de dólares. Entonces, creo que esos impactos, muchas veces, cuando le decimos dónde le va a doler a la compañía si no lo hacemos, o dónde le va a beneficiar a la compañía si sí lo hacemos, por ejemplo, el tema de financiamientos, oye, a ver, nos hicieron una evaluación de ESG o de ASG, ¿no? Para ser proveedor de tal empresa que es una institución grande, ¿no? Pero ¿sabes qué? No nos seleccionaron a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué no nos seleccionaron? ¿De cuánto era el negocio? ¿Sí? ¿Y qué nos faltó para llegar a esa calificación? Ah, pues que nos faltó en el tema de gobernanza, en esos puntos que nosotros hemos visto como áreas de oportunidad que no nos han permitido acceder a un financiamiento o que ese financiamiento tuvo una alta tasa de interés, ahí es donde le podemos decir a la institución, a la organización, a la empresa familiar, a los accionistas, tenemos que hacer esto para llegar aquí, porque lo hemos estado buscando y no hemos podido acceder porque nos falta. Entonces, en esos términos, creo que es una de las bases que te puede ayudar a decirle a la organización, la necesito. Y si no me la quieres dar, no vamos a llegar aquí. Entonces, son ese tipo de impactos, ¿no? Siempre a la institución, a la organización, a los accionistas, a la alta dirección, hay que llegarle con los efectos positivos o los negativos. ¿Qué es lo que estamos buscando? Mitigar un riesgo o acceder a un beneficio. Entonces, cuando lo llevamos monetizado, creo que es lo que más les gusta. Entonces, esos son los impactos que necesitamos llevar. Muchas veces, y a mí me duele a veces cuando vemos tantas capacitaciones muy teóricas, pues yo les decía yo, quiero ver si esto puede ser muy práctico en base a la experiencia. A veces hay áreas que llevan conceptos muy, muy técnicos, temas muy técnicos. Y nosotros sabemos, digo, me ha tocado ver a la auditoría, ahorita que estoy a cargo de la auditoría, y a veces están muy enfocados en, se generó todo esto, ¿no? Este es todo el caso. Y prácticamente te están diciendo que se hizo algo malo, pero al final no sabes cuál fue lo malo que se hizo. Entonces creo que es ese punto en particular el que tenemos que hacerles ver. Si bien a veces nos dicen que somos muy dramáticos o que estamos generando por ahí un tema de, ¿cómo le llaman? Alarmismo, es un tema, no es de alarmismo, es un tema de evidenciar lo que puede ocurrir o lo que no puede ocurrir si no lo hacemos. Entonces, ese sería mi consejo. Me encanta, es como lo dicen los gringos, ¿verdad? El KISS, Keep It Simple.
Sí. Entonces, es bien importante eso y hacerlo práctico, ¿verdad? No hay mejor cosa que un ejemplo. Un ejemplo habla más que mil palabras y se vuelve mucho más fácil de comprender el beneficio. Bueno, y mira, aquí hay otra, ya estamos a 8 minutos de terminar. Hay otra pregunta que me parece interesante y justamente teníamos también que platicar sobre esto, así que muy oportuno. Dice, para comentar que desde Guatemala es el país que nos están haciendo la pregunta. En las empresas familiares es muy importante trabajar y educar en lo que son las políticas y reglamentos de conflicto de interés. Aquí lo hablo específicamente de conflictos de interés. Yo ampliaría aquí el scope a políticas y reglamentos de conducta que queremos lograr. Pero dice, la autorregulación en la empresa familiar de Guatemala es fundamental. ¿Qué piensa sobre ello? ¿Cómo lo es? Y justamente por aquí teníamos el tema de platicar un poquito sobre la normativa interna que tiene que tener una empresa familiar. Entonces creo que se nos pega muy bien la pregunta de nuestra audiencia respecto a esto también que teníamos planificado platicar. Sí, fíjate que es como lo comentábamos al principio, es la base del gobierno, ¿no? Este, si lo vemos a nivel, como ciudadanos, pues lo que nos rige al final de cuentas en donde vivimos es la legislación, es lo que nos dice qué es lo que está permitido y qué es lo que no está permitido. Y si lo vemos a esos niveles, pues hay autoridades que están encargados de vigilar el cumplimiento, y el hecho de sancionar el hecho de que no se esté cumpliendo, ¿no? Entonces, es importante también dentro de la organización tener ese gobierno, el tema de tener nuestras bases asentadas, tener ahora sí que los sí y los nos y las sanciones, porque también si no ponemos o no determinamos a lo mejor no sanción, una responsabilidad o una consecuencia, ¿no? Si no establecemos una consecuencia, así no haces algo o haces algo prohibido, algo no permitido por la organización, ¿qué es lo que puede suceder, no? Porque si no pones una consecuencia, lo cierto es que entonces la gente va a volver pues, laxa esa legislación interna, ¿no? No la va a tomar en cuenta, porque va a decir, no ocurre nada. Entonces, el tema es establecer y aparte capacitar a la gente en decirle, esto es lo que hay dentro de nuestra normativa, conócela, conócela, hay que comunicarla, hay que difundirla, hay que de alguna manera tratar de asegurarnos que el colaborador la entiende, que sabe qué es lo que dice la normativa y si no, también abrir un canal en el que las personas puedan preguntar si tienen alguna duda sobre el tema de cómo generar una toma de decisión, porque hay algún tema que no esté claro en nuestra normativa interna, ¿no? Entonces, sí es muy relevante, creo que de los puntos primordiales y hay que estarlos actualizando. Digo, habrá temas De en los acuerdo. que hoy probablemente algo no está permitido, pero después la legislación cambia o después las costumbres cambian y pues hay que estar actualizando nuestros lineamientos internos. De acuerdísimo. Quedan dos preguntas del público, entonces tratemos de entrarles lo más rápido posible. Sí, claro. Bueno, tenemos una que dice, ¿cómo se pueden mostrar los resultados del proceso de compliance, el ROI? ¿Verdad? El retorno sobre la inversión. Y me parece muy buena esa pregunta, puesto que muchas veces las juntas directivas dicen, pero ¿qué gano yo de todo esto? O sea, regresar, ¿te recuerdas cuando hablábamos? Es que tengo que empezar por la plata para que la gente lo escuche. Bueno, esto va precisamente respecto a cuál es el retorno de la inversión. Fíjate que muchas de las ocasiones, eh, como lo dicen con las líneas de defensa, ¿no? Tú eres una inversión y eres un gasto, ¿no? O sea, no, a veces no significa que los beneficios vayan a ser tangibles. Entonces, hay que ser muy observadores de qué puntos de nuestro plan de integridad y cumplimiento sí traen un beneficio económico para la organización
para en base a ese mismo poder identificar qué KPIs vas a establecer en el año, ¿no? Y mucho de ello, porque como es un tema de prevención, no tienes materializado cuánto le ahorraste a la compañía. Lo que sí le puedes decir es que no hubo más pérdida porque tú mitigaste prácticamente con cultura, con prevención de lavado de dinero, con prevención a la corrupción, que pudiera haber fugas o robo hormiga o cualquiera de estos temas, ¿no? Entonces el tema es más bien un tema del impacto. Creo que esto es muy en particular de hacerle una separación al tema financiero. Saber cuáles puntos sí pudieran afectar en un tema financiero y cuáles otros son más como el rol de capital humano, que el capital humano precisamente es pues ahora sí que el que va y pide dinero para recursos, ¿no? Para que entre más gente. Casi lo mismo sucede con el tema de compliance, porque es una inversión para prevenir. Entonces el punto es, probablemente cuánto nos costó, pero que ya tenemos dentro de la organización, que ya lo adoptamos como propio y que en los siguientes años ya no nos va a costar, porque ya lo tenemos, porque ya lo adoptamos. Entonces, probablemente esos puntos sí puedan ser los medibles para que se lo podamos presentar a la dirección general. Y también cuando nosotros vayamos a generar la expectativa de lo que la alta dirección va a esperar del área de compliance, tiene que estar enterado, o sea, tiene que tener esa percepción. Lo estoy haciendo por cultura, lo estoy haciendo por prevención para evitar y mitigar riesgos, no como un tema de que me va a traer algo, ¿no? A menos de que accedamos a un financiamiento y ahí entonces sí lo podemos medir muy claramente con la tasa de interés que hayamos obtenido o con el beneficio económico o un estímulo fiscal. Buenísimo. No, mira, te escuchaba y decía, madre, podemos hablar tantas cosas sobre el tema del ROI y tenemos tan poco tiempo. De hecho, se nos terminó el tiempo. Em, nos queda una pregunta en cola, pero sí por respeto a la agenda de todos nuestros invitados, pues creo que llegamos hasta aquí. Apreciamos a todos. Le voy a pasar la pregunta que quedó a Karen para que nos la responda y se las podemos hacer llegar. Karen, aprecio muchísimo todo tu tiempo, todos los conocimientos que nos has compartido. Creo que hay temas que nos dijiste. Uno de los temas que más me gustó fue hagámoslo simple, ¿verdad? Porque si llegamos muy técnicos con la junta directiva, se van a matar de la risa de nosotros, no vamos a llegar a concluir lo que queremos hacer y no es el objetivo. Entonces, creo que el mantener las cosas fáciles, entendibles, es fundamental. Karen, te dejo las palabras de cierre. No sé si quieres darle alguna puntada más al público. Pues nada más que agradecerles. Espero la verdad que igual y mis comentarios les hayan aportado algo. Yo sé que muchas de las personas que están aquí probablemente sean más letradas en todo este tema que una servidora. La verdad es que sus preguntas me dejan a mí también mucho para poder ir impactando un poquito más en esos temas. Igual, si hay más dudas, adelante y me las comparten. Por ahí vemos cómo se las regreso con las respuestas. Les agradezco mucho, la verdad, el poderme considerar como ponente en estos temas y pues muy agradecida y esperando, como siempre, poder aportar a toda la comunidad en lo que sea necesario. Muchísimas Mu- gracias. Muchas gracias, Karen. Les ponemos por aquí una encuesta respecto a la actividad del día de hoy para que nos puedan calificar. Siempre apreciamos mucho eso. También tenemos un evento de un programa de riesgos muy interesante, que para los que quisieran un poquito más de información, con gusto ahí también nos lo pueden hacer saber.
Y finalmente, pues agradecemos a todos el seguirnos esta mañana. Saben que pueden seguirnos en nuestras redes. Este programa va a estar subido en YouTube en el transcurso del día, también para su consulta posterior. Así que, Karen, muchísimas gracias a todos nuestros invitados. Aquí nos dejaron también un saludo desde Chile. Les agradecemos su presencia el día de hoy y esperamos verlos en la siguiente edición. Así que apreciamos a todo su tiempo y que pasen muy feliz día. Gracias, Karen. Muchas gracias a todos. Buen día. Feliz día. Igualmente, gracias.